Quiero saludar en Salud y Algo Más al doctor Abraham Ali. Él es neumólogo especializado en medicina interna, neumología y medicina crítica. Doctor Ali, bienvenido a Salud y Algo Más. Gracias, Camila, con el mayor gusto aquí con tus oyentes en esta recta final del año. Sí, doctor, muchísimas gracias por atendernos hoy ya a días de que se acabe este año, pero bueno, vamos a hablar de su especialidad. Y doctor, la neumonía, porque mire que hace poco vi una noticia de que en Estados Unidos estaba disparada la neumonía. ¿Por qué podría ser esto, doctor? Hay un tema muy importante para analizar y que tenemos que recordar, y es que posterior al COVID, o durante la etapa del COVID, la única infección que existía y que producía neumonía era esta. Pero posterior a ello, como que los demás virus y las demás bacterias se encontraban agazapadas esperando su oportunidad. Y muchas de ellas han comenzado a aumentar su incidencia alrededor del mundo, produciendo neumonías. Y lo otro es que se relajaron las medidas de control. Entonces, realmente luego de tanta restricción, los factores que son capaces de eliminar o de disminuir la infección respiratoria han crecido de modo progresivo. Entonces, es como que muchos de los gérmenes, sobre todo los virus, están tratando de encontrar otra vez su espacio para lograr multiplicarse y dividirse. Recuerda que la neumonía o las infecciones respiratorias son la forma en la que los virus tienen la posibilidad de replicarse y contagiar a otras personas. Doctor, ¿cómo hace uno para saber que tiene neumonía y no, por ejemplo, una gripa fuerte? La forma más segura se relaciona con la disminución de la oxigenación. Entonces, una persona puede tener los síntomas respiratorios usuales, tos, algo de expectoración, y comienza a presentarse un dolor en el tórax, por ejemplo. Pero cuando la saturación comienza a disminuir, inmediatamente uno como médico piensa que existe la posibilidad de neumonía y que la infección respiratoria fue más allá. ¿Y cómo podríamos...? Recuerda que hoy en día todo el mundo tiene oxímetro, entonces es una forma de evaluar esa posibilidad de ir midiendo la saturación arterial, saturación del oxígeno. Sí, doctor, pero mire que a mí me surge una duda. ¿La neumonía suele darle a personas que ya le ha dado antes neumonía, o sea, que reinciden en esto, o es algo que puede darle a cualquier persona normalmente después de una gripa? A cualquier persona. Lo que sucede es que hay personas que tienen una predisposición a presentar neumonías por bacterias a repetición, y son aquellas que tienen, por ejemplo, tumores o deformidades en la vía aérea, en lo cual se obstruye la vía respiratoria. Al obstruirse la vía respiratoria, facilita el crecimiento distante de las bacterias. Entonces, cuando uno encuentra que alguien tiene neumonías repetitivas, comienza a pensar que existe algo más. Ese algo más puede ser ese daño de la estructura del pulmón que te acabo de comentar, o puede ser que la persona tiene una reducción en sus defensas, en su sistema inmunológico. No tienen por qué repetir las neumonías en general, ¿no? Alguien que en su vida diga, he tenido 2 o 3 neumonías, que uno lo escucha en ocasiones en los pacientes, es absolutamente anormal. Vea, doctor, cuando uno le da neumonía, uno casi siempre relaciona, se puede morir, ¿no? Como que la gente dice, me da miedo que me pueda morir porque una neumonía se complica y es hospitalización y las consecuencias son bastante complicadas. Doctor, ¿en qué cantidad, en qué porcentaje una persona que tenga neumonía en realidad es fatal o puede morir? Sí, los porcentajes son mínimos. O sea, la neumonía en general es una enfermedad curable. Lo que se debe analizar es qué factor de riesgo tiene la persona. Entonces, ¿quiénes fallecen por neumonía? Los menores de 5 años o los mayores de 65 años, porque sus condiciones, generalmente sus enfermedades asociadas, sus comorbilidades, facilitan que la neumonía se pueda volver grave. Pero las personas que no están en ese rango de edad tienen una mortalidad muy pequeña si reciben atención médica. La pregunta es muy importante, pero lo voy a unir con algo que preguntaba Camila antes,
sobre la sintomatología y la predisposición a la infección, y es una razón por la que uno le da neumonía bacteriana es porque ya tuvo una infección respiratoria previa. Es importante dejar eso claro. O sea, las infecciones virales respiratorias facilitan el crecimiento porque se pela la vía aérea, de que encima se monten bacterias y eso hace que la infección sea más agresiva. Entonces, los valores de mortalidad en general en la población global son por debajo de 1%. Doctor, ¿es contagiosa la neumonía? Sí, claro que sí. Entonces, si uno habla de neumonía viral, es mucho más contagiosa que una neumonía bacteriana. Entonces, las neumonías virales tienen gérmenes a los cuales uno realmente le teme. Por debajo de 5 años, por mayores de 65 en todo el mundo. Por ejemplo, el adenovirus. Son virus que se comportan muy agresivos y tienen una alta capacidad de contagio. Las bacterias tienen menor transmisibilidad, es decir, la persona que tiene una neumonía por neumococo, por estafilococo, no contagia en general a los otros. Pero nuevamente, si está al lado una persona que tiene disminución de sus defensas o daño en la estructura de la vía aérea, la posibilidad de contagio se aumenta. Doctor, ¿cuándo una gripa se convierte en neumonía? Entonces, los porcentajes son aún menores que los procesos gripales, lo que conocemos como gripa, que se debe a virus, se transforma en neumonía. Eso en general es supremamente raro. Pero la persona que tiene un germen agresivo en unas condiciones no correctas de defensa, ese proceso gripal que siempre es de la vía aérea superior, o sea, de la nariz, de la faringe, máximo está comprometido la tráquea o los bronquios grandes, comienza a descender en la vía aérea y llega a los bronquios más lejanos. Cuando eso se produce, se comienza a consolidar el pulmón, o sea, el pulmón se vuelve como una especie de hígado. Entonces, en esos casos es que se da la transformación en procesos neumónicos. Allí, la enfermedad y la condición es más agresiva. Por eso, la pregunta de Carolina de mortalidad con neumonía cobra valor o mucho eco porque son las personas que tienen riesgo de fallecer. ¿Por qué tienen riesgo de fallecer? Si las neumonías se limitaran a una sola parte del pulmón y no se extendieran más allá, pues difícilmente alguien fallece. El problema es que la neumonía, al ser todo un pulmón consolidado con crecimiento de gran cantidad de bacterias, esas bacterias se van a la sangre. Al irse a la sangre constituyen algo que se llama sepsis y que es lo que realmente pone en riesgo la vida de las personas por disminución del oxígeno y por descenso de la tensión arterial. La otra razón por la que la neumonía puede generar la muerte es porque se extienda a muchos lóbulos pulmonares. Yo creo que ustedes que son tan jóvenes ya no han escuchado la palabra pulmonía. Era una palabra muy del pasado y se relacionaba con que todo un pulmón se encontraba infectado con neumonía. Cuando eso se presenta, hoy en día lo llamamos neumonía multilobar, es que el riesgo de muerte se aumenta de modo muy importante. Mira, doctor, que ahí esto va de la mano con lo que nos pregunta Jorge de Bucaramanga. Quisiera saber si una persona que haya tenido neumonía sufre algún daño irreversible en el pulmón o si después de recuperarse de una neumonía se recupera la función pulmonar en su totalidad. Entonces le cuento a Jorge que todo va a depender de la extensión y del germen, de la extensión de la neumonía. Las neumonías usuales que están confinadas en un lóbulo, en la parte inferior, en la parte superior del pulmón, usualmente se recuperan completamente en función pulmonar y no quedan ni siquiera huellas en la radiografía. O sea, el antibiótico es capaz de arrasar el germen, matarlo completamente. Pero cuando la neumonía
permite uno como médico, el paciente no consulta y avanza, entonces ese pulmón que tiene la neumonía ya se destruye en su estructura, queda absolutamente dañado y puede generar una secuela, ya después que se cura y la persona no fallece, deja una secuela con relativa frecuencia que se llama bronquiectasias. Y eso es una secuela supremamente incómoda para la calidad de vida, porque son personas que tosen y expectoran todo el tiempo. Entonces, en algunas ocasiones uno escucha personas, más allá de la consulta, que permanentemente están secretando, tienen esputo, expectoración, incluso verde. Esas personas son con mayor frecuencia secuelas de neumonía bacteriana tratada de modo muy tardío. Entonces, ¿qué pasó allí? Que como la bacteria avanzó y dañó el pulmón, el bronquio queda grande. Y ese bronquio grande no permite que salga el moco y que salga la secreción y se infecta de modo repetido. Doctor, ¿quiénes son más propensos a la neumonía, los niños o los adultos? Los niños por su condición de indefensión en general, por no generar la expectoración adecuada, porque los síntomas pueden quedar ocultos, porque el diagnóstico de precisión de la neumonía en el niño no puede ser tan claro, porque el diagnóstico diferencial se hace más difícil. En cambio, la persona, el adulto mayor, pues es más descriptivo en sus síntomas y hace pensar de modo rápido que está desarrollando una neumonía. Pero, como todo tiene aclaraciones, cuando la persona es anciana, ya no solo adulto mayor de 65, sino mayor de 80 años, el diagnóstico puede ser complicadísimo. Fíjate que en algunas ocasiones se habla de un adulto mayor, una persona de 90 años que está, por ejemplo, confuso, que tiene alteración del ánimo, que la familia lo percibe como incómodo, como molesto, como que no quiere hablar. Síntomas tan bizarros como esos pueden tener detrás una neumonía. Entonces, en la persona de 90 años no se manifiesta como es usual. Tos, expectoración, fiebre, malestar general y ahogo no son los síntomas. Entonces, entre más tarde se hace el diagnóstico, mayor es la probabilidad de fallecer. Doctor, ¿cómo podemos diagnosticar una neumonía? ¿Cuál sería el examen indicado para que nos digan si eso es lo que padecemos? El examen más sencillo y está en todas partes disponible es la radiografía de tórax. Entonces, con una sencilla radiografía de tórax que no amerita mayor tecnología y en cualquier centro de atención de un nivel primario, mirando la placa con cuidado, porque no todas las radiografías permiten un diagnóstico sencillo. En algunas radiografías toca mirar la placa de lado, no la placa de frente. Uno observa una opacidad, una lesión, una mancha blanca y más la parte clínica del paciente, el diagnóstico es supremamente sencillo. Doctor, otra cosa, yo esta mañana iba a decir, al comienzo del programa, ya estoy diciendo esta mañana, doctor, dígame si mi cabeza no está en vacaciones. Al comienzo del programa estaba mencionando como algunos tipos de algunos tips naturales como la menta, el jengibre. Le quiero preguntar, ¿eso sí funciona en casos ya crónicos, doctor? ¿O simplemente son como para la gripita? No, sí, definitivamente para la gripita. Los procesos neumónicos crónicos o agudos no tienen solución, tratamiento con este tipo de sustancias naturales. Soy respetuoso de la medicina natural y pienso que funciona en muchos contextos para generar alivio de las personas, pero puede ser contraproducente cuando la esperanza de una infección que está progresando, de un malestar general, de un dolor en el pecho por neumonía, se comienza a tratar con este tipo de sustancias que claramente no van a llevar a la mejoría del paciente. Estamos con el doctor Abraham Ali hablando sobre neumonía. Vamos a ir a una pequeña pausa comercial y ya regresamos con ustedes.
Escríbanos sus consultas y comentarios al correo saludyalgomasw@gmail.com. Continuamos con el doctor Abraham Ali hablando de neumonía. Doctor, bien, usted nos decía que aunque no solamente una persona que ha tenido ya neumonía le da neumonía, cualquiera puede ser paciente de neumonía, ¿cómo puede una persona que es más frecuente que le dé evitarlo? ¿Cuál sería ese método de prevención que usted podría decirnos hoy? El método de prevención esencial es todo aquel que se asocie a los protocolos de higiene respiratoria. Entonces, tenemos que regresar a la base de algo que yo defiendo mucho, y es cuando usted ve a alguien con gripa, ¿por qué le debe dar pena ponerse usted el tapabocas para prevenirse usted? Ya está demostrado que las personas que tienen infecciones respiratorias no van a cuidar al otro. Es supremamente raro. Y es frecuente que las personas que comienzan a sentir ardor en la garganta, que comienzan a tener malestar general, niegan los procesos gripales y comienzan a referirse que tengo una alergia, que es un malestarcito, que me arde la garganta porque tengo reflujo. Entonces, ¿por qué hablo de eso, que es la esencia de la infección respiratoria viral común y corriente? Por lo que ustedes comentaban o preguntaban antes. Muchos de los procesos neumónicos comienzan con infecciones virales comunes y corrientes. Entonces, si uno logra prevenir que se le descame, que se eliminen las fibras, los cilios, es el nombre correcto, que tienen la capacidad de eliminar las infecciones de la vía respiratoria alta, voy a terminar previniendo las infecciones respiratorias bajas. Porque ¿por dónde entran las bacterias o los virus que le pueden generar una neumonía viral o bacteriana? Por la nariz, por la boca. Entonces, hay que vencer ese tema. Si alguien estornuda, uno se cubre, no importa que el otro no se cubrió. Si uno ve a alguien con la nariz roja, trate de alejarse. El saludo de manos en personas que tienen infecciones respiratorias es la puerta de entrada para que luego entren las bacterias a nuestro cuerpo. Ese es el aspecto global. El aspecto específico de la prevención puntual siguen siendo las vacunas. Mira que hace cerca de 20 años se hicieron campañas masivas de vacunación en niños contra neumococo, y la cantidad de enfermedad por neumococo, neumonía, bajó de modo dramático. Entonces, las vacunas sirven para prevenir los procesos de neumonía. Doctor, ¿cuántos días más o menos dura una neumonía que se complica y una que no se complique tanto? Bueno, entonces, la que estamos partiendo de la base que se recibe, vamos a hacerle como un ciclo de vida a la pregunta. Entonces, la persona comienza a sentir malestar desde ese momento hasta el momento del diagnóstico. Si el diagnóstico es temprano, pueden pasar 3 días. Entonces, voy a partir de la base que se inició un tratamiento correcto al día 3. 72 horas después de un tratamiento correcto en una neumonía no complicada, la persona se debe sentir prácticamente normal con el tratamiento correcto. Si uno hace una radiografía, ahí van a seguir apareciendo lesiones neumónicas, porque una cosa es que se muera la bacteria y otra que el pulmón se recupere. Entonces, incluso hay algunas propuestas que no han sido acogidas del todo, que uno podría tratar una neumonía con 3 días de antibiótico y no más. En general, a pesar de eso, los médicos, neumólogos, infectólogos, sentimos temor y uno trata al menos 5 días. Ahora, esa es la condición de la que se mejora rápido. La que no se mejora rápido, que hace un derrame líquido alrededor del pulmón, que eso si tiene bacterias se llama empiema. Aquella persona que se le extiende a varios lóbulos, pero luego de extenderse ha recibido el tratamiento correcto, tiene una evolución entre 10 días y 2 semanas. Pues si no hay evolución a la muerte, ¿no? Estamos partiendo de esa base de que finalmente la persona se mejora.
Pues doctor Abraham Ali, muchísimas gracias por estar con nosotros hoy hablando de neumonía. Por favor, recuérdele a todos los oyentes dónde pueden encontrarlo, cuál es su canal de YouTube, cómo pueden seguirlo para que estén pendientes de este y otros temas. Muchas gracias. Pues mi canal de YouTube se llama Pulmón Crítico, todo sobre la neumología, y hago un consultorio virtual en que les respondo en vivo las preguntas a los pacientes que hacen por el chat. Y estoy en Bogotá, en la Fundación Neumológica Colombiana. Que tengan un lindo cierre de año y gracias por la invitación.